hermanas. Voy a compartirles mi pantalla, voy a apagar la cámara para que no haya interferencia con el internet y les voy a compartir mi pantalla. Entonces, por favor, me confirman cuando ya la puedan ver. Un momentico, por favor. Ahí ya la pueden ver. Sí, señora, sí podemos ver tu pantalla, pero no la presentación, sino ¿No? como el archivo más o menos. El archivo, pero la presentación no. Sí. ¿Todavía no? No, Muy señora, pequeñito. solo el archivo, pequeñitico. ¿Y ahí? No, señora. Bueno. No lo has abierto, Clau, dale clic. ¿Ahí ya lo ven? No, señora, No. se fue compartir pantalla. Debes iniciar compartiendo pantalla. Espérame un momentico, entonces me va a salir. ¿Ahí ya? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Sí, se me había olvidado darle el comando al inicio. Bueno, hermanas, entonces, pues como lo vimos ahorita en el resumen, recordemos que estamos viendo la lección 4 de la parte 2 de nuestro curso Encuentra la senda de Dios en medio de tus problemas. Entonces, a través de lo que hemos avanzado en este curso, pues hemos podido ver cómo ser mujeres gozosas, estables, maduras, y estamos viendo cómo ser mujeres fuertes. Y el día de hoy, pues vamos a ver un tema muy bonito que pues la autora de este curso lo llamó recurrir al poder de Dios. Entonces, pues a mí me llamó mucho la atención una análisis que ella hacía de la cita de 2 de Corintios 12, 9, 10, donde ella decía que en la ecuación divina nosotras somos el factor de debilidad. Entonces, nosotras somos nuestro ser, el hombre como tal, pues es el factor de debilidad y Dios pues es el poder, es la fortaleza. Como resumen de este curso, pues veíamos que nos daba 3 estrategias o 3 recomendaciones para poder recurrir al poder de Dios. La primera de ellas, pues era que era necesario reconocer nuestras pruebas, lo que significaba que no debíamos negar el problema ni eludirlo, sino siempre buscar la forma como afrontarlo pidiendo ayuda a nuestro Dios. O sea, no por nosotras mismas, no por nosotras, no por nuestras fuerzas, sino con el poder de Dios. Y pues hacerlo también, esto nos va a ayudar a recibir nuestra prueba con gozo, tener paz y pues obviamente también tener contentamiento. También veíamos que la segunda cosa que ella nos recomendaba era responder a la gracia de Dios, como lo veíamos ahorita y nos lo decía nuestra hermana Estela. Pues responder a la gracia de Dios significa afrontar la prueba de la manera adecuada. Esto no va a cambiar la prueba, pero sí nos va a cambiar la perspectiva de cómo nosotros la vamos a ver, y por eso podríamos adorar y dar gracias a Dios. Y de esta manera, pues gloriarnos de la debilidad, es decir, de la protección que Cristo nos está dando y del acompañamiento que Él hace, de que Él ponga su tienda sobre nosotros como lo veíamos hace 8 días, y que Él sea el que nos dé la fuerza y la fortaleza para afrontarlo. O sea, no es con nuestra fuerza, sino es con la fuerza de nuestro Señor. Y lo tercero que veíamos era pues ver la fortaleza divina en otros. Y en esta clase pues ella ponía el ejemplo de Sansón, de Eliseo y de Esteban.
Entonces, de Sansón, pues ella ponía el ejemplo de cómo él había sido un hombre utilizado por Dios. Dios tenía un propósito en su vida para librar al pueblo, al pueblo de Israel, de los filisteos, pero él se desvió del camino porque depositó sus fuerzas en él mismo, él se centró en él mismo y, y se desvió. Pero en el último momento él reconoció que necesitaba de la fuerza, que su fuerza no dependía de él, sino que dependía de Dios. Y por eso en el último momento eh, él quiso cumplir el propósito de Dios y le pidió al Señor con todo su corazón y con toda su fuerza, reconociendo que su fuerza no dependía de él, que lo ayudara y que le devolviera la fuerza. Y cuando Dios escuchó su oración y vio su corazón, pues Dios le concedió eso y él pudo derrotar al pueblo, a los filisteos, y salvó a su pueblo. Y ese día pues mató a muchas personas. Entonces nos recomiendan también pues ver la fortaleza divina en otros como en estas historias bíblicas. Entonces pues ya haciendo este resumen, pues yo quiero pues como mostrarles una reflexión de lo que Dios pues me enseñó a través de este curso, de esta lección 4, y que pues quiero compartir con ustedes. Entonces, como les decía, pues esta lección se llama Recurrir al poder de Dios. Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos, quiero que oremos para que sea Dios el que direccione pues esta enseñanza. Señor Dios, te damos las gracias en esta tarde por tu presencia, por tu maravillosa presencia, Señor, por la gracia que has depositado en cada uno de nosotros, Señor, porque nosotros no somos nada, Señor, porque nuestra carne es débil, Señor, porque somos débiles. Y eres tú, Señor, el que obra, el que nos fortalece. Eres tú también, Señor, el que nos da las competencias y las fuerzas para hacer las cosas, Señor, de la manera que te agrada. Gracias, Señor, y te pedimos que tú dispongas nuestros corazones, Señor, que seas tú el que esté obrando, que me ayudes para ser un instrumento para transmitir el mensaje, Señor, este mensaje, Señor, que tú quieres que hoy escuchemos, Padre. Te doy las gracias por estas mujeres, estas hermosas mujeres que están aquí con un corazón dispuesto para aprender, que han puesto a disposición para escuchar previamente la lección, para memorizarse en los versículos, Señor. Gracias, Señor, por ellas, por sus vidas. Y te pido que seas tú tocando en nuestros corazones, Padre, para que la palabra que tú traes hoy, Señor, entre y penetre, Señor, a lo más profundo y podamos ponerlo en práctica, Señor. Te doy las gracias y pongo en tus manos esta clase, Señor. En tu nombre santo, damos gracias. Amén. Bien, hermanas. Entonces, pues como decía, pues nuestra clase se llama Recurrir al poder de Dios. Y cuando escuchamos esa frase de recurrir al poder de Dios, pues muchos de nosotros, o antes de conocer al Señor verdaderamente, y las personas del mundo, pues piensan que recibir el poder de Dios es como recibir una especie de milagro. De hecho, la gente dice, Dios, dame fuerza, dame poder, como si esto fuera algo mágico que pudiera llegar a nuestras vidas, pero no es así. Hoy con esto que hemos avanzado a través de este curso, pues hemos comprendido y aprendido una verdad bíblica, y es que el poder de Dios se recibe cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad. Y cuando hablamos de debilidad, pues entendemos la debilidad como algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y cuando queremos reconocer nuestra debilidad, pues no es hacerlo llegando a la conmiseración de que pobrecita yo, pobrecita soy débil, pobrecita yo. No, sino reconocer nuestra debilidad es saber que nosotras por nuestra fuerza no lo podemos hacer. Y cuando nos gloriamos en ella, realmente nos gloriamos no de que no podamos hacer las cosas, sino que es Dios el que está en nuestra vida, sino de que es Dios el que está actuando, el que está obrando y el que nos está ayudando. No siempre a quitar las debilidades o a quitarnos aquellas cosas o las pruebas por las que estamos afrontando, como lo hacía con Pablo, sino que a pesar de que estamos en medio de ella, podamos atravesarla y pasarla de una manera adecuada con el gozo que el Señor nos pide, porque lo que estamos haciendo es gloriarnos de nuestra debilidad, porque es Dios entonces quien reposa en nuestra vida y es Él el que está orando. Entonces esa es una verdad bíblica que hemos venido aprendiendo pues hasta ahora en esta clase.
Un ejemplo de esto, pues, fue nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo también mostró en su forma humana, pues, la debilidad para que fuera el poder de Dios el que obrara. Él tuvo que pasar por una gran prueba al morir en la cruz, pero él sabía que si él demostraba su debilidad, Dios mostraría su poder y que él tendría que pasar por unas cosas muy difíciles, pero a pesar de eso, él no huyó de esa prueba, sino que por el contrario confió en Dios y fue obediente. Él demostró su debilidad cuando estuvo en Getsemaní. Él, él, él nunca dudó, él sabía lo que tendría que afrontar, eh, pero él decidió obedecer al Señor porque él sabía que Dios le daría la fuerza para hacerlo y para cumplir el propósito por el cual él había venido a este mundo. Cuando estuvo en Getsemaní, pues él oró, él le pidió a Dios que si fuera posible pasar esta copa, pero que no se hiciera su voluntad. Él sabía que vendrían cosas muy difíciles. ¿Mm? Él sabía que debía morir, que debía derramar su sangre, que se iban a burlar de él, que lo iban a atravesar con una lanza, que iba a derramar hasta la última gota de sangre. Pero él sabía que si lo hacía, Dios iba a demostrar el poder sacándolo de la muerte y llevándolo a la vida a través de la resurrección. ¿Mm? Entonces él mostró su debilidad también en la cruz cuando él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero sin embargo, él recibió el poder de Dios y pudo soportar y cumplió su voluntad y también lo dijo en la cruz cuando mencionó, Padre, todo está consumado. ¿Mm? Entonces, esto no fue fácil. Él sabía todo lo que iba a suceder, pero también sabía que de esta manera era la forma como Dios iba a mostrar el poder y de esta manera iba a vencer la muerte. Entonces, en 2 Corintios 13:4 podemos ver el siguiente versículo, porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también nosotros en él, somos débiles en Él. Sin embargo, viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Entonces, este es un ejemplo de cómo Jesús también reconoce la debilidad porque es una verdad bíblica. También por eso la Escritura nos llama a morir a nuestra carne, es decir, a nuestra naturaleza humana. ¿Mm? Y por eso lo que Dios nos pide es que debemos revisar y examinar nuestro corazón. Y de esta manera nosotros quitar la confianza que tenemos en nuestras propias fuerzas y reconociendo que solo no podemos, sino que necesitamos de Dios. Cuando hacemos esto es cuando estamos andando o reconociendo o viviendo en la debilidad. Cuando nosotros confiamos nuestra fuerza a Dios, que es Dios el que está obrando y que es Dios el que nos da y nos libra de la batalla, pues es cuando nosotros estamos viviendo en la debilidad de la carne. Cuando confiamos en las cosas que vemos difíciles, es cuando estamos reconociendo nuestra debilidad porque sabemos que solos no lo lograremos, sino que es a través de Dios que podemos pasar la prueba o la situación en la que estemos andando o viviendo. Igualmente, Dios se manifiesta. El poder de Dios se manifiesta cuando en las posibilidades de la carne nosotros nos vemos débiles, cuando nos sentimos débiles, cuando realmente nos creemos débiles y como les digo, no cayendo en la conmiseración, sino dándonos cuenta que nuestra prueba tal vez es tan grande, es tan fuerte porque Dios quiere moldear nuestro carácter para parecernos más a Él, pero que en nuestra carne nosotros no podemos hacer lo que necesitamos de Él para afrontarlo. Y esto lo podemos ver también con ejemplos. Digamos que cuando nosotros vamos a hacer un proyecto o alguna actividad o vamos a planear algo, pues nosotros siempre nos analizamos a nosotros. Miramos, bueno, ¿será que yo tengo las capacidades para hacer ese proyecto que quiero hacer? ¿Será que tengo las competencias para poderlo hacer? ¿Será que tengo la formación para poderlo hacer? ¿Contaré con el presupuesto para poderlo hacer? Cuando nosotros miramos eso desde nosotros mismos, entonces no estamos confiando en el Señor y estamos haciendo las cosas de la manera correcta. Es más,
confiamos tanto en nosotros mismos que ni siquiera nos atrevemos a preguntarle a Dios si Dios nos va a ayudar o nos va a respaldar, porque nos estamos centrando en nosotras mismas, mirando si yo tengo las competencias, si yo tengo el presupuesto, si yo puedo hacer las cosas, y no si Dios quiere que yo haga esas cosas y si realmente Él me va a respaldar en eso, si es su voluntad. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas de esta manera, pues estamos confiando en nuestras propias fuerzas y no estamos viendo cuáles son nuestras debilidades. Cuando Dios nos llama a algo, pues muy seguramente las cosas para las cuales Dios nos va a llamar, y cuando nos llama a una prueba, las cosas para las que nos va a llamar son para cosas difíciles y casi imposibles, porque Él quiere que realmente en medio de esa situación nosotros reconozcamos que debemos cumplir un propósito que es el que Él nos ha dado a través de la prueba, pero que no debemos centrarnos en nosotros mismos, sino que debemos reconocer que no tenemos, porque eso es lo que Dios va a poner en nuestra vida, esa gracia es la que Él va a poner. Y por eso cuando Dios nos llama a algo, nos va a llamar a cosas difíciles, Él no nos va a llamar a cosas fáciles, a cosas que parecieran casi imposibles, porque es ahí donde realmente nosotros vamos a acudir a Él y es donde vamos a reconocer nuestras debilidades. Entonces, por eso yo quiero preguntarles, ¿estamos confiando en el Señor? ¿Estamos reconociendo nuestras debilidades? ¿Y estamos dispuestas a afrontar las pruebas de la manera en que Él nos lo pide? ¿Estamos dispuestas a cumplir en nuestras vidas el propósito del Señor? Conociendo obviamente esto que acabamos de ver, que Él no nos va a llamar a cosas fáciles, Él nos va a llamar a cosas difíciles, a cosas que parecieran a los ojos de los hombres imposibles, a los ojos de nosotros mismos imposibles, pero que para Dios no es imposible. Recordemos que Dios lo hizo así con varias personas, por ejemplo con Abraham, Él le pidió que dejara su tierra y su parentela, y de esta manera también nació el hijo de la promesa, de algo que parecía difícil, de la debilidad de la carne, porque Sara era estéril y él ya era un hombre mayor, ambos eran personas mayores, pero fue el poder de Dios el que hizo que naciera el hijo de la promesa, por la confianza que ellos depositaron en Dios. También lo hizo con Moisés, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel. Fue Dios, no fue Moisés, fue Dios el que mostró su poder a través de él. Él era un hombre débil también, él manifestaba que era tartamudo, que no podía hablar y le preguntaba a Dios, ¿y yo cómo voy a hablar lo que tú me dices si yo no puedo hablar bien? Fue el poder de Dios el que le mostró al faraón a través de estas señales que, que él podía sacar a su pueblo de la esclavitud. Y a pesar de eso, el faraón lo veía por poco y endurecía su corazón. Pero fue el poder de Dios el que abrió el mar para que el pueblo de Dios atravesara y cruzara por ahí. También lo hizo con Daniel en el foso de los leones, lo hizo con David cuando venció al gigante, y también lo hizo con el mismo Jesús, como lo veíamos al principio. Entonces, cuando Dios pide algo, para el mundo va a parecer todo lo contrario. Cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, pues para el mundo esto es locura. O sea, Dios nos pide que reconozcamos nuestra debilidad, pero para el hombre las cosas de Dios parecen locura. Y cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, pues es lo que Dios realmente nos pide porque es la verdad bíblica, pero el mundo lo ve de otra manera. Entonces, el hombre, por ejemplo, no te dice que te gloríes de tus debilidades. Por el contrario, de lo que tú te debes gloriar es de tus capacidades, de tus logros, de tus competencias. Porque para el mundo las debilidades estorban. En cambio, para Dios las debilidades son necesarias para Él mostrar su poder y su fortaleza. Entonces es totalmente contradictorio. Y esto lo vemos a diario en nuestra vida práctica. Cuando nosotros entramos, por ejemplo, a las redes sociales, pues uno en las redes sociales no va a observar, por ejemplo, en Facebook, que pongan selfies, o en Instagram, que pongan fotos de personas enfermas, pálidas, ojerosas, debilitadas, agobiadas por una enfermedad. Tampoco jamás vamos a encontrar en las historias de las redes sociales personas que se manifiesten o que muestren que están derrotadas, fracasadas, desempleadas, con necesidades financieras. Porque para el mundo esto es grave, o sea, el que es débil, pues no,
malo, es una persona debilitada. En cambio, dentro de la perspectiva de Dios, lo que Él nos muestra en su palabra es todo lo contrario. Él nos enseña y nos llama a que reconozcamos nuestras debilidades, a que nos gloriemos en ellas, a que veamos que es a través de ellas que el poder de Dios actúa y que mientras para el mundo las debilidades estorban, para Dios es lo mejor porque Él va a obrar solamente cuando estamos en medio de nuestra debilidad y cuando nosotros las reconocemos. Y de esta manera Dios va a obrar con su poder en nuestras vidas y va a mostrarle al mundo que Él obra de esas maneras. Y por eso el mundo va a estar sorprendido de ver cómo tú en medio de una debilidad, de una prueba tan difícil como de pronto la que estemos afrontando o algunas que ya hemos afrontado, estemos contentos y estemos tranquilos. Esto para el mundo es todo lo contrario, porque la perspectiva del hombre es diferente a la perspectiva de Dios. El camino del hombre es totalmente diferente al camino de Dios. Y esto porque el hombre es carne, el hombre es débil, el corazón del hombre es débil y es carne y no ve las cosas como las ve Dios en el Espíritu. Cuando nosotros somos creyentes recibimos al Espíritu y dejamos de ver las cosas como las ve el mundo, desde la carne, porque recibimos al Espíritu Santo. Y al recibir al Espíritu Santo empezamos a hacer y a comprender la perspectiva de Dios, que es totalmente contraria al camino del hombre en muchas áreas, y esta es una de ellas. Entonces veamos, y eso que acabamos de ver, pues es la forma como debemos recurrir al poder de Dios. Y recordemos que en la lección 4 pues nos decían que debíamos recurrir también a apoyarnos en otros. Y en la Biblia pues hay muchísimos pasajes bíblicos, como veíamos hace un momento, donde podemos ver cómo hombres grandes, valientes, reconocieron su debilidad y fue el poder de Dios el que actuó en diferentes situaciones. Por eso el día de hoy yo quiero que revisemos la historia de David y Goliat. Esta historia la encontramos en 1 Samuel 17. Les voy a hacer un resumen muy breve. David era el hijo menor de 8 hermanos, él tenía 7 hermanos, él era el menor, es decir, el octavo hijo, su papá se llamaba Isaí. David era un pastor de ovejas, era el menor, el más joven. Sus 3 hermanos mayores eran parte del ejército de Dios, trabajaban para el rey Saúl. El pueblo pues había sido desafiado por los filisteos, el pueblo de Dios había sido desafiado por los filisteos, y dentro del pueblo, dentro de los filisteos había un hombre muy grande, valiente, que se llamaba Goliat. Parecía un gigante, era un hombre rudo, de alta estatura, y desafió al pueblo de Israel, diciéndole que del pueblo de Israel debía haber alguna persona que lo venciera. Y si alguien lo vencía a él, pues los filisteos servirían al pueblo de Dios, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero si por el contrario nadie lo vencía, sino que Goliat vencía, el pueblo de Dios tendría que servir a los filisteos. El pueblo de Dios se asustó muchísimo porque este hombre realmente era un hombre grande, muy fuerte, muy rudo, y se miraban entre ellos y no veían quién podía derrotar a este hombre gigante. Entonces, miremos ahora esta historia desde el análisis que estábamos haciendo de la perspectiva de Dios y la perspectiva del hombre. Entonces, revisemos este capítulo de Isaías, de 1 Samuel, perdón, capítulo 17. Entonces, cuando esto pasó, David tenía 3 hermanos que hacían parte del ejército del pueblo de Israel, del rey Saúl. Entonces, el padre de él, Isaí, mandó a David a llevarle a sus hermanos que estaban en las primeras filas del ejército unos presentes. Entonces David entró al campamento del ejército para saludar a sus hermanos y llevarle lo que su padre les había enviado, y él escuchó esto, escuchó
ese desafío que Goliat le hizo al pueblo de Israel. Y David decidió por voluntad propia ser la persona que vencería al gigante. Él ya hacía parte del servicio del rey Saúl, entonces él habló con el rey Saúl y le dijo que él quería ser la persona que desafiara a Goliat. Entonces, cuando vamos al versículo 33 de este capítulo de Primera de Samuel, dice así: dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y y él es un hombre de guerra desde su juventud. Entonces, Saúl vio a David desde la perspectiva del hombre. Lo vio como, ¿no?, un hombre débil, joven. Tal vez David no era de una estatura grande, entonces lo miró por poco, mientras que él veía desde lo físico a ese gigante como un hombre de guerra y que llevaba muchos años en guerra porque lo hacía desde su juventud, un hombre de batalla desde hacía muchos años. Porque Saúl veía a David desde la perspectiva del hombre, como que el débil nunca podrá vencer al fuerte, ¿cierto? En cambio, David lo tenía claro. David sabía que él iba a pelear esta batalla no en su fuerza, sino que lo iba a hacer en el poder de Dios. Y de esta forma es como Dios nos mira. Un pasaje antes, en el capítulo 16, David, antes de que esto pasara, desde que esta historia pasara, ya había sido escogido por Dios. Y Dios le pidió a Samuel que fuera a bendecir a los hijos de Isaí, a sus hijos. Cuando él fue, su padre Isaí sacó a sus hijos, a los 3 mayores y a los otros, pero a David no, porque también lo veía como el más pequeño, y pues si era el más pequeño, como que podía pasar. Entonces Dios le dijo a Samuel en ese momento, le dijo lo siguiente: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y así mismo nos pasa a nosotros en medio de nuestra prueba. Nosotros vemos la prueba como algo grande y decimos: no, nosotros no podemos luchar porque tenemos nuestra vista en nosotros mismos y nos olvidamos que nosotros no dependemos de nosotros mismos, sino que dependemos de Dios. Y que Jehová no mira las cosas así, ni tampoco nos va a mirar en lo grandes o pequeños que seamos, ni en las cosas que tengamos, ni en las competencias, sino que Él va a mirar es nuestro corazón. Y cuando nosotros tenemos un corazón confiado en el Señor, Él nos va a dar aquellas cosas que nos hacen falta para librar la batalla, las cosas que necesitamos y que nos hagan falta para librar la batalla, porque la prueba y la batalla son del Señor. Sigamos con el pasaje. Entonces, en este mismo versículo, en el versículo 33, Saúl desconfió de la fuerza de David porque lo veía joven. Sin embargo, en el versículo 37, David dice lo siguiente: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. David era pastor. Entonces David debía cuidar las ovejas. Y muchas veces las ovejas eran llevadas por los leones, por los osos, y él tenía que lidiar una batalla con ellos para poder cuidar sus ovejas. Era su oficio, era lo que él hacía, ¿cierto? Pero David nunca dice: yo he sido fuerte, yo he tenido que luchar contra leones o contra las garras del oso. David reconocía que era Jesús el que los libraba y que si bien necesitaba hacer un trabajo de fuerza y de fortaleza para pelear con un león, con un oso, pues esa fuerza y esa fortaleza física que él necesitaba para hacerlo no venía de él, sino venía de Dios. Entonces David sabía que la pelea con este filisteo pues no iba a ser por la fuerza de él, sino porque era Dios el que iba a lidiar la batalla y era Dios el que le iba a dar la fuerza física que necesitaba para poder
derrotar a este filisteo. Si seguimos avanzando en el texto, entonces podemos ver también lo siguiente. Entonces, en el capítulo 38, Saúl vio tan pequeño a David, o sea, lo veía tan pequeño, que él como que pensaba, él no va a poder, entonces ayudémoslo con algo. Y entonces dice, y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Lo veía tan pequeño que dijo, no, pues lo van a acabar, entonces al menos pongámosle algo que lo proteja, pongámosle un casco de bronce y pongámosle una coraza, porque él seguía viendo a David desde la perspectiva del hombre, él seguía viendo a David desde su perspectiva carnal, humana, pero no veía que era el poder de Dios el que iba a dar esta batalla. Mientras que David lo tenía claro porque su corazón estaba entregado al Señor y confiaba plenamente en Él. Entonces, miren lo que hizo David en el versículo 39. Entonces dice, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Entonces, David pues hizo caso, se puso las ropas que Saúl le dio, el casco y la armadura, pero pues para él esto no era necesario, de hecho lo incomodaba, no podía, porque él lo único que necesitaba era a Dios. Él sabía que lo único que necesitaba para vencer al gigante era a Dios, él no necesitaba cosas adicionales, vestimentas adicionales. Y hay veces nosotros en medio de la prueba hacemos lo que nos muestra la perspectiva del hombre. Tratamos de buscar otras ayudas diferentes a las que Dios nos puede brindar. No reconocemos nuestra debilidad y no confiamos en el poder y en la forma como Dios va a obrar en nosotros en medio de nuestra prueba de una manera poderosa, sino que recurrimos a otras cosas porque nos dejamos llevar de la forma como el mundo aborda los problemas. Entonces nos dejamos jalar hacia allá, pero Dios nos llama a confiar y a depositar netamente en Él, y cuando confiamos en Él no necesitamos nada más. La palabra de Dios es suficiente para hacer lo que, pues las cosas como Él nos las ha pedido. Ay, perdón, corrí la diapositiva. Muy bien, si seguimos en el pasaje, entonces ya David está listo para la batalla, no va con trajes especiales, no va con nada, y se presenta ante el filisteo ya para la batalla. Entonces en el versículo 42 dice, cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Entonces el rey Saúl, a pesar de que era un hombre de Dios, aunque ya para este momento el Espíritu Santo no estaba sobre Saúl, pero había sido un hombre escogido por Dios y conocía a Dios, lo echó por poco, pues cuando lo mira el filisteo, pues este sí que peor, o sea, pues este sí lo ve y dice, ¿usted va a pelear conmigo? No, pues lo vio por poco, porque era joven, era de buen parecer, entonces de una vez él ya lo dio por ganada esta batalla porque lo veía desde sus ojos humanos, lo veía desde la perspectiva de su corazón, y sabemos que el corazón del hombre no es conforme al corazón de Dios. Entonces, lo que le dice David al filisteo, dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios de Israel. Entonces, David él sabía que sí, pues que él era un joven, que era tal vez débil, pero es que no era él el que iba a luchar, era Jehová el que lo entregaría. O sea, no, David no era el que lo iba a entregar, era Jehová el que se lo entregaría en su mano, y por Jehová lo vencería. Entonces, así también nos pasa a nosotros en medio de la prueba. Cuando estamos en una dificultad, vemos las cosas como imposibles,
Y la gente del mundo también lo ve como imposible y de hecho hay veces nos aconsejan cosas que van contrarias a la palabra de Dios. Pero nosotros debemos tener claro, como lo tenía David, que la pelea es de Jehová, que es Jehová el que nos va a ayudar, el que nos va a dar la fuerza para resistir, para mostrar su poder. Si seguimos en el texto, entonces, cuando David se presenta, pues él no llega con espada, ni llega con armadura, ni con casco, sino llega con el palo, un palo que era pues con el mismo palo que guiaba y que cuidaba sus ovejas. Entonces dijo el filisteo a David en el versículo 46, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Esto lo hizo el filisteo, esto lo hizo Goliat. Pero miremos ahora en el versículo del 45 al 47 lo que hace David. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios de Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Asimismo es nuestra vida en medio de las pruebas. Nosotros no necesitamos ni espada, ni lanza, ni nada diferente a la fuerza que Dios nos da. Si nosotros depositamos nuestra confianza en Él, cuando nosotros reconocemos que no somos nada, como lo dice la palabra, somos gusanos, y si pusieran a todos los hombres en una balanza no pesaríamos nada, sino que es Dios el que da la fuerza y el que da la fortaleza, pues podemos pasar la prueba desde la perspectiva de Dios, dando cumplimiento a esta verdad bíblica. Nosotros no necesitamos sino únicamente la fuerza de Dios. Y como les decía al principio, tal vez no ganemos la batalla en el sentido de que Dios quite la prueba, porque tal vez la necesitamos para moldear nuestro carácter y nuestro corazón. Pero es Dios el que nos guía, el que nos da la fuerza, ¿no? El que nos sacará al otro lado, y el que nos hará que en medio de la prueba nosotros podamos estar contentos, tener gozo, tener la paz del Señor, que es diferente a cómo el mundo la ve. En la perspectiva del hombre o del mundo, la paz es no tener problemas. En la perspectiva de Dios es tener paz en medio de los problemas. Entonces, como vemos, la perspectiva del hombre siempre es contraria a la perspectiva de Dios. Entonces, ahora miremos cómo recurrió David al poder de Dios, cómo él nos muestra en esta historia la importancia de recurrir al poder de Dios. Lo primero que pasó fue que David identificó las competencias, no las que él tenía, sino las que Dios le había dado. Él sabía que él era débil, él sabía que él era pastor, él sabía que él debía cuidar las ovejas, y él sabía que para cuidar sus ovejas se tenía que enfrentar a leones, a las garras de osos, y que él lo hacía, pero no lo hacía en sus fuerzas, sino que era Dios el que le había dado la fuerza, era Dios el que le ponía la capacidad física para vencer a estos animales salvajes, porque él sabía que él era débil. Entonces, miren la importancia, él reconoció, y cuando decimos que gloriarnos en nuestra debilidad, entonces no es gloriarnos en lo débil que somos, en que yo no puedo, sino es gloriarnos en las cosas hermosas que Dios nos da a nosotros, porque somos débiles. O sea, Él nos pone el factor que hace falta en la ecuación bíblica. Nosotros somos el factor de debilidad, Dios es el factor de la fuerza y del poder. Entonces Él nos da a nosotros eso, Él nos llena de eso en nuestra vida. Como lo veíamos en la clase pasada, Él pone su tienda encima de nosotros por la gracia de Él. Y Él nos permite entonces afrontar la prueba de una manera adecuada. Y esto es gloriarnos de la debilidad.
Y aquí quiero dejar también algo claro e importante. La debilidad no es el sinónimo de pecado, porque las falsas doctrinas confunden esto y entonces llaman a los pecados debilidades. Y entonces dicen, pobrecito tal persona o pobrecito yo, no puedo vencer X pecado porque soy débil. No, la debilidad es cuando tú no tienes la fuerza para poder pasar una prueba o algo por lo que Dios te está llamando. ¿Listo? Mientras que el pecado es todo lo contrario. Es tener la fuerza suficiente para hacer las cosas, pero las cosas que no le agradan a Dios. Entonces hay una gran diferencia entre debilidad y pecado. Y cuando hablamos entonces de reconocer nuestra debilidad, es reconocer nuestra incompetencia, reconocer que no somos nada delante de Dios, reconocer que necesitamos de Dios, reconocer que es a través de Él que podemos pasar la prueba. También esto sucede porque David conocía a Dios y conocía su gran poder. Él tenía una relación estrecha. Recordemos que Dios dijo que él no veía la estatura, porque esa es la forma como el hombre ve, solo lo que tiene al frente de sus ojos. Él lo que ve es el corazón de Dios. Y David tenía un corazón entregado a Dios y conforme a las disposiciones del Señor. Entonces David conocía al Señor y conocía su gran poder. David también sabía las armas que él tenía. David no llegó a la batalla con espadas, ni con escudos, con nada. Él llegó con su relación con Dios. Y esa relación a través de su palabra, a través de la oración, de esa comunicación directa con Él y del Espíritu Santo que reposaba en Él. Cuando tú eres creyente y has entregado tu vida al Señor, el Espíritu de reposa sobre ti. Entonces, nosotros, tú y yo, nosotras tenemos las mismas armas que tenía David para vencer esa batalla. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la oración y tenemos al Espíritu Santo. Entonces, tenemos las mismas armas. Y lo mismo, David sabía que con esto Dios sería glorificado en medio de su pueblo. Él sabía que él no era por ir y ganar la batalla y yo soy fuerte y yo gané la batalla, sino que él mostraría, él sería el instrumento para que Dios mostrara el poder en medio de su pueblo. Para que todas esas cosas que se miraron desde la perspectiva del hombre fueran derrumbadas. Y realmente fuera la perspectiva de Dios la que mostrara y enseñara al pueblo cómo tratar con estas dificultades y cómo derrotar a los filisteos. Y asimismo es la forma como Dios lo hace en nuestra vida. Dios es el que obra en nuestra vida y cuando Él obra seremos de testimonio para otras personas. Y es así como Él será glorificado a través de nuestra vida y de la forma como correcta como afrontemos nuestras pruebas. Entonces, pues esa es como la reflexión que necesitamos del Señor y que esa es la forma como debemos recurrir al poder de Dios, reconociendo que no es en nuestras fuerzas, reconociendo que somos débiles y glorificándonos no en esa debilidad, sino glorificándonos en la fuerza y en el poder que Dios trae a nuestra vida cuando nosotros reconocemos que lo necesitamos, que dependemos de Él. Entonces el versículo de memorización para esta lección es el siguiente. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Salmo 73, 26. Hermanas, entonces con esta reflexión pues terminamos la clase del día de hoy. Quiero que cerremos nuestros ojitos para que terminemos en oración y le demos gracias al Señor por su palabra. Señor Padre Santo, yo te doy las gracias en esta tarde por este mensaje que tú has preparado para nosotros, Señor, por haber dispuesto nuestro corazón, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes y que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser cada día más humildes, Señor, para reconocer en nuestro corazón que necesitamos de ti, que sin ti no somos nada, que no tenemos las competencias ni la fuerza necesaria para llevar a cabo los planes que tú tienes en nuestras vidas.
porque estamos seguros, Señor, que eres tú quien va a obrar en cada situación y en cada cosa que pasa, Señor. Estamos confiados en tu mano, en tu misericordia, en ese gran amor, Señor, y en tu gracia, en la gracia que depositas a diario en nuestras vidas para ayudarnos, Señor. Porque ¿qué seríamos sin ti, Señor? No seríamos nada, seríamos unas almas perdidas que ven las cosas como lo ven el mundo, lo ve el mundo, Señor. Pero hoy queremos ver las cosas como las ves tú, Señor. Queremos poner nuestro corazón en tus manos, Señor, para que seas tú ayudándonos a ser cada día más sabias, más fuertes, Señor, pero en tus fuerzas, no en las nuestras. Gracias, Dios, por estar en nuestra vida, por guiarnos cada día y por ayudarnos, Señor, por enseñarnos, Señor, y derrumbar todos estos argumentos que el mundo nos vende, Señor, que son totalmente contrarios a como tú los enseñas y como tú quieres que lo hagamos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes, a fijarnos más en ti que en nosotros y que en los demás, a ver las cosas como los demás lo miran, sino a verlo como lo muestra tu palabra, Señor. Te doy las gracias en esta tarde y ponemos en tus manos el resto de la tarde, Señor, y esta semana para que tú nos sigas ayudando y fortaleciendo. Te damos las gracias en tu nombre santo. Amén. Muchas gracias, hermanas. Gracias, Claudita, y gloria a Dios por esa enseñanza. Muy linda, gracias. Gracias, Gracias, Claudia. Claudia. Muchas gracias, Claudita. Al Señor, muchas gracias a Dios. Gracias, hermanita Claudia. Muchas gracias, hermana Claudia. Que Dios las bendiga. Mensaje de mucha edificación. Bendiciones. A ustedes, hermanas, gracias, muchas bendiciones. Muchas gracias, Claudia. Bendiciones, aprendemos mucho. Gracias Amén. al Señor que nos da la oportunidad de poder Palabra. aprender todas Gracias. estas enseñanzas tan importantes. Gracias. Al Señor. Hermanas, buenas tardes. Hay una invitada especial de nuestra hermana Teresa. Teresita, por favor, pues saludarla. Bere, no te veo. Espérame a ver que no la encuentro. Ahí está. Bere, me Hola. Hola, ¿cómo estás, mi Bere? Hola, hermana. Bien, gracias. Bien, Gracias bien. por invitarme. Ah, Hola, hermanas. Soy de México. tan linda. Vas a notar. Sí, muchas gracias Buenas por tardes. A conectarse. ver, Berenice, ¿cómo es tu nombre? Perdónanos. Y Berenice Ruiz. Berenice Ruiz, bienvenida. Es un gusto Gracias. tenerte con nosotras. El Señor te bendiga. Y esperamos que haya sido de gran edificación para ti este tiempo. Sí, La muchas palabra. gracias. Bueno, mamá. Y esperamos que puedas acompañarnos Mami, nuevamente. Sí, muchas gracias. Gracias, Bere. El Saludos Señor a te los bendiga. hermanos. Sí, gracias, hermana. Bien. Gracias. ¿Ves a Marley? Marley, No. levanta tu mano para que ella te vea. ¿Tienes apagado el micrófono? hola, Berenice, buenas tardes. Hola, hermana. Buenas ¿Cómo tardes. estás? Bien, Qué gracias rico a Dios. verla. Gracias. Yo tenía mucho que no las veía. Sí. Hace rato, sí. Sí. Acá los esperamos en México. Tan lindo. Bueno. A todas. Yo me apunto. Sí. Lo he dicho, porque yo sí me apunto. Espera que pase la pandemia y para allá nos vamos. La Sandra paga todos los gastos. Yo también voy así. Bueno, camine pues. Hermanas, bueno, damos gracias a todas porque han podido asistir, porque han sido muy viciosas. Para nosotras es de gran privilegio y de gran gozo poder compartir con ustedes cada lunes, saber que están aprovechando también los recursos que el Señor ha permitido a través de la BBN y de las diferentes maneras como el Señor permite que seamos edificadas.
Damos gracias al Señor también por todas aquellas hermanas que han dispuesto su tiempo para memorizar la palabra del Señor, la cual debemos atesorar, porque es el medio que el Señor nos ha dado a nosotras para crecer, para madurar, para conocer su consejo, ¿cierto? Y es indispensable, Señor, es indispensable también para guardar nuestro corazón de pecar. Por eso damos gracias a todas las... No se oye, Sandrita. A todas aquellas hermanas que me lo certifican. ¿No se oye? No, Sandrita. Y tengo ahí el audio. Se te escucha como cortado, mi Sandrita. Yo creo que debemos cerrar todos los micrófonos hasta que ella termine de hablar, porque es que hay micrófonos abiertos y creería que no sé si interfiere. Se le corta la voz. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? No. Sí. No me escuchan. A ratitos. Sí, es que las veo que se mueven lento, lento, No, lento. No me escuchan. No. De lo que se pierden. Se oye entrecortado. Sí, estoy escuchando Estelita, todo. ¿sí me están escuchando todo? Porque a veces pienso hasta en voz alta. Señora, estamos pensando. Qué vergüenza, diría mi profesora Estela. Qué vergüenza. ¿Sí me están escuchando o no me están escuchando? Ahora sí. Vamos, ahora sí da el anuncio, pues. Ahora sí, bueno. A ver, espera a ver si me acuerdo qué fue lo que dije. Bueno. Hermanas, para seguirlas animando, para que sigan memorizando la palabra del Señor, para que sigan enviando sus audios, para que verifiquen al enviar el audio que estén puntualmente los versículos bien memorizados. Es importante nosotros memorizar con claridad los versículos. Damos gracias también por aquellas que han enviado los certificados al grupo. Es de gran ánimo para nosotros ver que están estudiando juiciosas también, están siendo edificadas en la palabra del Señor. Recuerden tener también sus tarjetitas de memorización de tal manera que sea fácil y práctico tener los versículos a la mano. Bueno, es una buena herramienta para cada una de nosotras. Entonces seguimos animándolas a las que no se han memorizado los versículos o no todos los versículos, ánimo, todavía hay tiempo. Recuerden atesorar la palabra, es la palabra de Dios la cual debemos guardar en nuestro corazón. Entonces, seguimos esperando sus audios y sus certificados en el grupo. Bendiciones y damos gracias a nuestro Señor por sus vidas y por la obra que está haciendo a través de su palabra y de este curso que nos ha permitido tener. ¿Me escucharon? Sí, señora. Sí, señora. Pero yo hay otra invitada. Dice Maleja CG. Lo del regalo que nos va a dar. Hasta eso escuchamos. Ah. Lo haces por el regalo, hermana, lo haces por... Se te fue otra vez la voz, Sandrita. Ya no quisimos pedirle regalo y quedó muda. Dice una hermanita que hay otra hermana. La otra invitada es Maleja. Maleja Cabezas, que estuvo hoy con nosotras. El privilegio de verla hoy. La Malejita. Por favor, salúdenla a todas. ¿Y dónde está Maleja que no la veo? Ah, ¿ya se fue? Ya se fue. No, hola, Maleja. Estoy aquí. Hola. No te veo, Maleja. Ay, yo no la veo. Está a un ladito. ¿A un ladito de quién? No sé cómo te sale a ti la lista. Maleja, ¿cómo te fue? Amañada con nosotras. Sí, señora. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Me gustó. Y lo que viene bueno. mejor, Maleja.
Esto es apenas un abrebocas, Maleja. Pero aquí no dan tinto, yo me voy. Voy a tomar mis onces. Allá sí dan, entonces vámonos todas para allá. Hágale, hágale. Aquí la espero. Con tapabocas y a distancia. Tan bello. ¿Y cómo nos tomamos el tinto? Dios las bendiga. Aromática. Muchas gracias, hermanitas. Dios las bendiga, Claudita. Muchas gracias, Estelita. Todas mis hermanas. Dios las bendiga. Gracias, bendiciones. Muy bien. Nos debe echar hartos tintos. Hermana Dari, nos debe hartos tintos. Con empanada o con arepa. Con arepa. La olleta, la olleta. No, Ay, oyendo, por favor. la oyendo. Por favor, ya me dio hambre. Muchas gracias. ¿Quién dijo eso? Salida. Con Yo. arepa. Y voy Martina. derecho a saltar el refrigerador. Eso no se hace, niñas, por favor. Ay, qué pecado. Dan una feliz tarde. No pude estar en toda la reunión, pero me encantó la última parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, señor. Tengan una Bendiciones. feliz noche. Gracias. Igualmente, bendiciones. Bueno, quedan oficialmente despedidas todas. Podéis ir en paz. Bueno, Gracias a todas. hasta luego. Chao. Muchas gracias. Dios bendiga. Bendiciones a todas. Adiós. No, mi Bere. bendiciones. Saludos a los hermanos. Hermanas, saludos, gracias. Gracias, a ti, gracias. Gracias. Cuídate. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, Berenice. Luego. Saludos a los hermanos mexicanos. Saludos a